Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias que nos hacen soñar, que nos conmueven y que a veces nos dejan con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la actuación, y más específicamente en una historia que ha generado muchísima conversación y especulación. El título lo dice todo, y hoy vamos a desgranar el regalo de Anne a Kerem que lo cambió todo. Sí, así como lo oyen. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, empecemos. El mundo del espectáculo, como bien saben, está lleno de momentos que trascienden las pantallas y se convierten en leyenda. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una química que trascendió la ficción, una conexión que cautivó a millones y que, al menos para muchos, se sintió tan real que se convirtió en parte de la narrativa de sus vidas. Ambos actores turcos alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Lofi Sindeer como se le conoció internacionalmente. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue innegable. Su actuación era tan natural, tan convincente, que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. La química entre Hande y Kerem era palpable, y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Eda y Serkan. Pero más allá de la pantalla, la relación entre Hande y Kerem también generó muchísimo interés. Los rumores, las especulaciones y las confirmaciones sobre su relación sentimental mantuvieron a los fans al borde de sus asientos. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y, en general, daban la impresión de tener una conexión muy profunda. Y es precisamente en este contexto de admiración mutua y de una relación que parecía ir más allá de lo profesional donde entra en juego ese regalo misterioso que, según se dice, lo cambió todo. Se rumorea, y mucho, sobre un regalo muy especial que Hande Erçel le habría hecho a Kerem Bürsin. No se trata de un objeto material cualquiera, no es un coche de lujo ni una joya ostentosa. Se habla de algo mucho más personal, más significativo, un gesto que habría profundizado su vínculo y, según la narrativa que ha construido el fandom y los medios, habría sido un punto de inflexión. Se dice que Hande le regaló a Kerem un libro. Pero no un libro cualquiera, sino uno que tenía un significado muy profundo para ambos. Se especula que era un libro que Kerem había mencionado en alguna entrevista, un libro que le había inspirado, o quizás un libro que él mismo estaba escribiendo o aspiraba a escribir. La teoría más extendida sugiere que Hande, conociendo íntimamente sus pasiones y sueños, le habría obsequiado un ejemplar antiguo o una edición especial de un libro que Kerem adoraba o que representaba un hito importante en su vida personal o profesional. Imaginen la escena, el detalle, la intuición, la conexión emocional detrás de un regalo así. No es solo un objeto, es un reflejo de cuánto se conocen, cuánto se valoran y cuánto se apoyan en sus aspiraciones más personales. Este tipo de regalos, los que vienen cargados de historia y de un conocimiento profundo de la otra persona, tienen un poder inmenso. No solo demuestran amor y afecto, sino también una comprensión que va más allá de lo superficial. Para Kerem, recibir un regalo así de Hande debió haber sido una confirmación de la conexión especial que compartían. Piénsenlo desde su perspectiva, estar en la cima de su carrera, rodeado de fama, y que alguien tan cercano a ti te demuestre que te conoce tan bien como para elegir un regalo que toque tu alma, que hable directamente a tus pasiones, eso sin duda marca la diferencia. Se dice que este regalo fortaleció su relación, la hizo más profunda y, en cierto modo, los unió aún más en un momento en que sus vidas estaban experimentando un torbellino de cambios y éxito. Ahora, es importante mencionar que gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores y especulaciones de fans y medios de comunicación. Sin embargo, la fuerza de estas historias a menudo reside en su resonancia emocional y en la forma en que encajan con la narrativa que el público ha construido alrededor de la pareja. La idea de un regalo tan íntimo y significativo encaja perfectamente con la imagen romántica que muchos tienen de Hande y Kerem. Y es precisamente esa conexión que
Los fans percibían entre ellos lo que hace que estos detalles, incluso si no son 100% confirmados, sean tan fascinantes. Pero, ¿qué significa realmente que un regalo lo cambió todo? A menudo estas expresiones son metáforas de un punto de inflexión. Podría significar que el regalo intensificó sus sentimientos, que solidificó su compromiso, o que simplemente reforzó la creencia en la singularidad de su vínculo. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo son efímeras y están bajo un escrutinio constante, un gesto así, si es cierto, representa algo sólido y auténtico. Un regalo que dice: te veo, te entiendo y celebro tus sueños contigo. Pensemos en el impacto de este tipo de momentos. Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de estas historias. Un simple comentario, una foto compartida, o un rumor que se viraliza puede construir una leyenda. Y en el caso de Hande y Kerem, el fandom ha sido increíblemente activo en la creación y difusión de narrativas sobre su relación. El regalo que lo cambió todo, se convirtió en un pilar de esta narrativa, un símbolo de la profundidad de su conexión. También es interesante reflexionar sobre cómo estos momentos se convierten en parte de la cultura popular. Cuando una pareja de actores tiene tanta química en pantalla y parece tener una conexión especial fuera de ella, el público se involucra emocionalmente. Queremos que su historia sea real, que el amor que vemos en pantalla se traslade a sus vidas. Y un regalo tan personal como un libro que toca sus pasiones, se alinea perfectamente con ese deseo de una historia de amor genuina. Sin embargo, es fundamental recordar el equilibrio entre la admiración y la invasión de la privacidad. Si bien es fascinante especular sobre los detalles de sus vidas, también es importante respetar su espacio personal. Las historias sobre regalos y momentos íntimos, aunque cautivadoras, deben ser tratadas con la debida cautela, reconociendo que son interpretaciones y, en muchos casos, no confirmaciones directas de los involucrados. El impacto de este supuesto regalo va más allá de la pareja misma. Ha inspirado a muchísimos de sus seguidores a pensar en el poder de los gestos significativos en sus propias relaciones. Nos recuerda que a veces, los detalles más pequeños y personales son los que tienen el mayor impacto. No se trata de gastar grandes sumas de dinero, sino de invertir tiempo, atención y conocimiento en alguien a quien quieres. Un libro que evoca recuerdos, una carta escrita a mano, un objeto que representa un sueño compartido, estos son los regalos que realmente marcan una diferencia. Para Kerem, este regalo podría haber sido un recordatorio tangible del apoyo incondicional que recibía. En el vertiginoso mundo del estrellato, donde las presiones son inmensas, tener a alguien que te impulsa a perseguir tus verdaderos intereses, que entiende tus aspiraciones más profundas, es invaluable. Es un ancla, un faro de comprensión en medio de la tormenta. Hande, al elegir este regalo, demostró una inteligencia emocional y una perspicacia notables. No se limitó a un gesto genérico, sino que buscó algo que tuviera resonancia personal con Kerem. Este acto de conocimiento profundo es, en sí mismo, un acto de amor. Y cuando una relación se construye sobre cimientos de comprensión mutua y apoyo genuino, es probable que florezca y se fortalezca. Y aquí es donde entra la parte que lo cambió todo. Tal vez no se trate de un evento cataclísmico, sino de una intensificación gradual. Un regalo así puede ser el catalizador que lleva una relación a un nuevo nivel de intimidad y compromiso. Puede ser el momento en que ambos se dan cuenta de la profundidad de sus sentimientos y la solidez de su conexión, impulsándolos a explorar esa conexión más plenamente, tanto en su vida privada como, indirectamente, en su trabajo juntos. La confianza que se genera a partir de gestos así es fundamental para cualquier relación, y especialmente en el ámbito profesional donde la colaboración y el entendimiento son clave. Finalmente, la historia del regalo que lo cambió todo, se ha convertido en un capítulo fascinante en la saga de Hande y Kerem. Ya sea que los detalles exactos sean conocidos o especulados, el mensaje subyacente es poderoso, la importancia de los gestos significativos, la profundidad del conocimiento mutuo y el poder transformador del apoyo incondicional en una relación. Es un recordatorio para todos nosotros de que los actos de amor más profundos a menudo se manifiestan en los detalles más personales y considerados. En resumen, hemos explorado la fascinante historia detrás del supuesto regalo de Hande a Kerem Bürsin, un gesto que, según la narrativa popular, tuvo un impacto significativo en su relación. Hemos hablado de cómo este detalle, que se dice fue un libro especial, representa una profunda conexión y un entendimiento mutuo que trascendió la pantalla. Hemos reflexionado sobre la importancia de los regalos
Significativos y como estos gestos, aunque no siempre confirmados públicamente, pueden fortalecer los vínculos y convertirse en símbolos de amor y apoyo. Y hemos recordado la importancia de apreciar estas historias, al tiempo que mantenemos un respeto por la privacidad de los involucrados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta historia tan comentada. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que un regalo así podría realmente cambiarlo todo? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.